Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Bienvenidos a una nueva edición de Cancha Vino Tinto. El día de hoy estaremos hablando, por supuesto, del fútbol nacional, porque lo nuestro está primero. Le doy la bienvenida al equipo de Cancha Vino Tinto en esta jornada especial, con un invitado de melodía, con un invitado de gallardía, pero sobre todo agresividad, defensa y mucha táctica. Este humilde servidor, Omar Ron Cabrera, desde Quebec, Canadá, les abre las puertas, ¿sí?, a nuestra cancha. ¿Cómo están, muchachos? Jesús Cisco, desde Madeira, Portugal. ¿Cómo está usted? Hola, hola Omar, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo? Aquí Excelente. saludándote desde Madeira, de verdad, un placer estar de nuevo aquí con una nueva edición de Cancha Vino Tinto, de verdad, un placer tener la oportunidad de poder conversar un poco de fútbol el día de hoy, aprovechando la oportunidad de que hoy se viene algo bastante interesante. Y bueno, más que todo, con aquellas ansias de poder conversar con nuestro invitado y pasándolo bastante bien por acá. Inclusive he tenido algunos partidos, todo fino, bueno, no más de lo mismo, venimos a ver un partido de fútbol también. Y bueno, todo bien. ¿Cómo está la cosa por allá? Cuéntelo, señor José Duarte. Saludos Jesús, saludos Omar, saludos desde Madrid, ya aquí con las 12 de la noche, pero con las mismas ganas y el mismo entusiasmo de seguir conectado a este proyecto de Cancha Vino Tinto, esperando a nuestro invitado y feliz porque ya tocaremos esos temas, pero feliz por la sub-17 que vamos al Mundial, feliz porque a los venezolanos les ha ido bien en sus diferentes ligas, comenzó la Copa Libertadores y ahí vamos a tener mucho material. Justamente comienzo contigo, José Vicente, te atajo allí con ese comentario. Somos mundialistas por fin, de nuevo, gracias a Dios, gracias al equipo dirigido por Osvaldo Vizcarrondo y su staff, que han hecho un arduo trabajo, han estudiado muchísimo, una metodología de trabajo desarrollada y adaptada a un sistema de juego muy icónico que rinde frutos. Se clasifica a una gesta mundialista, por allí he escuchado que habían más cupos en esta ocasión, tratando de desmeritar de pronto esta hazaña, pero mundial es mundial, muchachos, y estamos clasificando de forma directa, sin repechaje, sin hexagonal de repesca, ni nada por el estilo, de forma directa. Venezuela se va a jugar la posibilidad de obtener el título en una semifinal esta semana, sí, por supuesto, ante Colombia. Veremos qué pasa. Todas estas gestas, José Vicente, brevemente, porque ya el invitado debe estar por llegar a la cancha Vinotinto. Correcto, mira, la sub-17, la Vinotinto sub-17, se ve un trabajo muy efectivo de Osvaldo Vizcarrondo, que ha respetado muy bien sus procesos como entrenador, ha empezado, como quien dice, desde abajo, dirigiendo en el Nantes, bueno, no la primera división, pero dirigiendo algunas categorías en Nantes, luego la selección femenina, luego ahorita coge la selección sub-17 y se ve el trabajo en la cancha, un equipo bien trabajado, que tuvimos la fortaleza física y mental de buscar el partido hasta el final con ese gol en el minuto casi 90 que nos dio el empate y pudimos clasificar al Mundial. Pero muy feliz y lo que hablábamos siempre, que esperemos que esto se mantenga, que estos chamos sub-17 respeten sus procesos, respeten su trayectoria y se mantengan en el nivel. En realidad es un punto importante, atajo un poquito esa parte que habla mi amigo José, porque lo más importante fue que el gol fue creo que en el minuto 90 y algo. Y aparte de eso, los muchachos ellos ya sabían que ya estaban metidos en la clasificación, porque si no me equivoco, Brasil creo que había empatado en Ecuador y ya se había ido arriba. Pero no obstante, lo que yo soporto, o sea, lo que en realidad me llama mucho la atención de este esquema, de esta idea de Osvaldo Vizcarrondo, es la fidelidad al estilo de juego. Es bastante importante que dentro de una selección sub-17 tú la ves jugando y de una vez identificas a qué juegan. Aquellas ganas, por ejemplo, cuando tú ves que el 5 baja, están los dos centrales y salimos. Inclusive intentando hacer esa misma jugada, por tantas ocasiones hubieron varias pérdidas, pero los mismos chamos se fajaban, recuperaban el balón y lo volvían a intentar. De verdad que primero que nada, o sea, felicidades totales, nos dieron una gran alegría y se nota que hay un excelente trabajo y que así en realidad se hacen las cosas y se puede observar un excelente fútbol. Tal cual, es una hazaña. Recordamos en otrora el equipo dirigido por César Farías en el año 2009, que clasificó por primera vez a una selección juvenil, a un mundial. Posteriormente, eso fue en Egipto en aquel momento. Luego de esta situación ocurrió con
Rafael Dudamel en diferentes categorías. También se ha visto esta hazaña en el fútbol femenino, pero ahora le toca a Osvaldo Vizcarrondo, muy orgulloso de su trabajo. Muy bien apuntabas, José, esa formación en Nantes, allá en Francia, luego dirigir a un equipo femenino, luego estar en las categorías juveniles. Él ha dicho que su formación ha sido muy enriquecedora, puesto que de forma integral se ha encargado de priorizar diversas metodologías con su carácter también. Por ejemplo, Mario Rondón forma parte de su staff. Y digamos que todo esto cierra como un círculo de trabajo que comenzó en el CENAR, allá en Margarita, pero que se ha desarrollado también con estudio, con mucho trabajo físico, con una base fisiológica interesante para mostrar cosas diferentes, porque de repente hay otras categorías de la selección en donde hay muchas dudas, no sabemos a qué juega, pero esta selección tiene mucha identidad. Correcto. Correcto, correcto. Y te atajo esa idea que tienes de la formación que ha tenido Osvaldo Vizcarrondo, porque recuerdo cuando estuvo el profe Richard Paz aquí, él decía que para que la liga y para que el fútbol venezolano crezca, necesitamos entrenadores preparados, necesitamos entrenadores, no nada más jugadores, necesitamos también entrenadores que estén al nivel del fútbol élite. Y bueno, Vizcarrondo, como te dije, ha respetado sus procesos, ha estado poquito a poco, paso a paso, y yo creo que esperemos que de aquí a un futuro esté, ¿por qué no?, en la selección mayor o en algún club grande, porque rescato mucho lo que dice Jesús, esa idea de juego. Yo vi el partido contra Uruguay y se veía un equipo que quería tocar la pelota, que quería tenerla. De hecho, el gol viene por a ras de piso, no es un balón parado, nada, no. El gol viene con jugada creada en el minuto 90 y pico. Entonces, mi respeto y mucha alegría para toda Venezuela. Oye, es importante porque aparte no solamente fue que el gol vino a ras de piso, yo en todo el partido, o sea, el primer tiempo estuvo bastante, por así decirlo, cabizbajo, ya que Vizcarrondo optó por realizar 5 cambios, ¿verdad? Realizar 5 cambios del 11 inicial que él venía trayendo. No obstante, esos cambios trajeron cierta, o sea, no estuvo tan estable el equipo en el primer tiempo. Luego, en el segundo tiempo, él vuelve a realizar los cambios y entraron los mismos chamos que ya venían jugando de por sí juntos con más tiempo y automáticamente se notó el brinco de calidad, ¿verdad? No obstante, ellos venían dando un excelente partido y por cosas del fútbol, porque no tiene otro nombre, cosas del fútbol, se viene una contra, Uruguay anota el gol, el equipo sigue manteniéndose y porque hubo alrededor de, si no me equivoco, que fue algo que bastante me gustó, que yo honestamente y me hago bastante responsable por lo que digo, no lo he visto en la mayor. Este tipo agarró con ese equipo de sub-17 y tenía el equipo uruguayo metido en 3/4 de cancha de su terreno por más de 10 minutos. No tocaban el balón, no podían salir. Cada vez que intentaba salir, alguien la recortaba. Entonces ahí es donde se ve lo bonito del fútbol, lo bonito del trabajo y de verdad ya sin mucho más que agregar, felicidades a los muchachos y bueno, excelente. Proceso, metodología y esfuerzo, muchachos. Justamente hay que repasar brevemente de igual forma el trabajo de los vinotintos en el exterior. Salo Rondón hizo gol con el Pachuca. De verdad que Salo ha tenido un momento de luna de miel en México. Telasco Segovia hizo una gran asistencia con el Inter de Miami. Siguen destacando a los jugadores, sobre todo en la MLS. Hat-trick y Joseph Martínez contra el DC United. Está aquí con el equipo de San José. No en vano, un técnico de mucha jerarquía, Bruce Arena, un técnico que estuvo en otrora con la selección de Estados Unidos y conoce muchísimo de la MLS, ha logrado potenciar a Joseph Martínez, quien no olviden que fue el jugador que logró generar esa falta dentro del área contra Perú y a la postre lo pudo convertir desde tiro penal. Y hay otros jugadores que de pronto se nos escapan, pero, por ejemplo, Rómulo Otero, doblete con el Nacional de Uruguay, jugador que debería estar convocado, tenemos la lupa sobre estos vinotintos, entre otros. Opiniones. Golazo de Otero y lo hablábamos, sí, eso, la actualidad de los venezolanos de hoy en día está muy bien. Esperemos que se mantengan para el partido contra, ahorita que nos toque en un mes, 2 meses, contra Bolivia. Bolivia, contra Bolivia y Uruguay. Y nada, también complementar tu idea con Aramburu, también marcó su primer gol aquí con la Real Sociedad. Yángel Herrera, su primera vez que es capitán en el Girona, perdieron, pero bueno. Entonces, todos esos granitos de arena, todo ese nivel del gol que hace Rondón, la actualidad de Otero, esperemos que todo ese nivel lo puedan trasladar hacia la selección cuando nos toque jugar contra Bolivia.
que eso a veces es lo difícil. Y una vez que cada uno tenga ese nivel, lograr crear ese equipo, ese grupo, que bueno, que es hasta hoy en día un poquito en deuda que estamos ahí con el Bocha, de que nos haga jugar como esta, sé que las comparaciones son odiosas, pero nos haga jugar ahí como esta sub-17. Sí, el tema de las comparaciones son odiosas, pero bueno, también yo creo que el fútbol es un tema que está abierto a críticas y, obvio, en este momento nosotros hacemos críticas constructivas. Me encantaría aclarar que no vayan a pensar que estos chamos, tres chamos que están aquí hablando, intentando conversar sobre fútbol, son personas tóxicas o que le desean algún tipo de mal a la selección. No. Yo soy muy partidario de que el En lo fanático del fútbol absoluto. tiene que ser una persona crítica. Tiene que ser una persona crítica, tiene que ser una persona objetiva y saber de lo que se habla. Y lamentablemente, bueno, comenzamos bien, pero a medida que iba pasando la eliminatoria, como ya todos sabemos, se nos fueron espichando los cauchos, así de sencillo. ¿Me entiendes? Y la gandola no fue rodando como debía. No obstante, acentuando el tema de los venezolanos trabajando en el exterior o jugando en el exterior, es importantísimo lo que se note lo que está haciendo Joseph Martínez. Hat-trick, 120 y pico de goles, o sea, el tipo es un duro. Es un duro, es experiencia. En estos momentos nosotros necesitamos los caballos en la partida. Al igual que el tema de Rómulo, no desconozco el motivo por el cual nosotros no teniendo un jugador con una pegada de la del nivel de la de Rómulo Otero, no lo tenemos en la selección. Jugando partidos en altura sin una persona como él. No obstante, el tipo viene con un background en donde estuvo jugando segunda división con el Santos, pero la gente no valora de repente el trabajo que hizo, que fue el que se lanzó el equipo encima para que el Santos también lograra volver a primera división. ¿Por qué? Porque tenía un tema de presupuesto. ¿Me entiendes? Mucha gente no analiza esa parte. A raíz de eso lo llama Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay, un equipo que juega en Libertadores, un equipo que está siempre en la Copa, que siempre está metido ahí dentro de los primeros de Uruguay, que no es el Real Madrid, no es el Real Madrid, pero sí es un tipo que está todavía jugando primera división y a buen nivel. Entonces es importante que se tomen en cuenta este tipo de jugadores con la finalidad de que logremos un buen objetivo y que logremos jugar a algo mejor a lo que estamos haciendo en este momento. Por supuesto, Cisco, el dueño de la pelota parada debería ser Rómulo Otero en la selección. Hace falta un pie educado para los corners, para los tiros libres y sobre todo para esa pegada a media distancia. Impresionante lo de Rómulo Otero. No importa el contexto, no importa si ha estado jugando en Sudamérica, en la selección, en el Medio Oriente, va a garantizar, va a cobrar con jerarquía y realmente pienso que la selección carece de una figura de este estilo. Mencionarlo del fútbol uruguayo. ¿Dónde estuvo Luis Suárez antes del Mundial? La última En Copa del Nacional, Mundo. ¿Dónde estuvo Luis Suárez jugando? Estuvo en Uruguay jugando. Nacional. Y de forma paralela era convocado a la selección, era considerado. Rómulo Otero, referente en ese equipo, convirtiendo goles, en fin. El fútbol, como diría un director técnico, es cosa de gustos y colores, sobre todo de opiniones. En este caso, todo depende de una convocatoria. Justamente decías que en estos momentos hay que convocar a los caballos, a los referentes. El Turbo González lo indicaba hace días que cuando conversábamos con él y decía que los jugadores más importantes, los jugadores históricos, los jugadores que tienen galones en la espalda, deben participar y hacer acto de presencia en estos momentos en donde las papas queman. Y justamente el Turbo González, con el Nea Salamis, o como él le dice, Salame, venció 0-2 en un partido en su interinato, perdón, este fin de semana. 3 puntos para el Turbo. Quiero hacer una mención para él en este momento, mandarle un abrazo de gol y felicitarlo porque también es un minutito en el exterior, pero desde el banquillo. Sí, correcto. Cuando vi que sacó el partido adelante el Turbo González, me emocioné como si hubiese ganado la selección o mi equipo, porque uno quiere que le vaya bien a los jugadores y a los entrenadores en el exterior, y más en Europa. Sí es verdad que está peleando el descenso, pero si se llega a salvar, bueno, que se salven y empiece una temporada desde cero, que le den la oportunidad y bueno, y empiece a crear su juego y que le vaya bien, porque todo eso es Cuidadito, nutritivo para nuestro fútbol, todo. cuidadito con un proceso por allí que vaya a iniciar. Todo depende de cómo termine y quizás se le dan las cosas al Turbo en tierra chipriota. Jesús Cisco, por allí hay que analizar también lo que fue la Copa Libertadores. Esto sigue en constante movimiento. Terminamos de ver un partido de otra índole. Hay Copa Libertadores, Sudamericana, de todo un poco. ¿Qué te parece si analizamos brevemente también? ¿Por qué digo tanto breve? Porque hay que ser rápidos. En esto no nos podemos quedar
porque estamos preparando la mesa para el invitado que próximamente llegará. Claro, por supuesto. Trataré de no alargarme tanto. Okay. Bueno, los partidos de Libertadores, pude observar varios juegos, ya acentuándome un poco en el tema, lo más importante para nosotros, que son los equipos venezolanos. El partido de Carabobo no lo vi, pero sí vi el partido de Táchira, por supuesto. O sea, soy del fútbol venezolano, lo digo, soy hincha de Táchira. A mí no me molesta decirlo, y bueno, el que le moleste, bueno, es normal. Son partes como digamos, que equipos que le gustan a uno y a otros no. Pero sigo viendo lo mismo que se vio algunas Libertadores atrás. No justifico aquella, como así decirlo, falta de malicia en el campo por parte de los jugadores. Sigo sin entenderlo. Eso no se veía antes. Yo considero que en las copas internacionales, a nivel de clubes, dimos un paso atrás. No lo comprendo. Inclusive el profesor Aragua habló en una entrevista que él considera que el fútbol venezolano ha crecido, mientras por otra parte tú consigas a Mico Fedor haciendo de repente un comentario diciendo que el fútbol venezolano ya es un fútbol para personas mayores, que es un fútbol para viejos. Claro. Lo que yo vi dentro del campo de Táchira, o sea, para mí el resultado pudo haber sido muchísimo más amplio, pero era más que todo por esa falta de malicia en el juego. Hubo una al inicio que el central, que no recuerdo si fue gol o no, pero que el central, el defensa prácticamente deja pasar el delantero como si no pasara nada, no le mete hombro, no lo molesta. O sea, no hay maldad en el juego. O sea, brother, estamos jugando la copa. Estamos jugando esta copa. El año pasado nos metieron casi 7, si no me equivoco, 7 o no, creo que fue Peñarol, que les metió un poco de goles a los equipos venezolanos. Entonces, esto es un mensaje, o sea, no sé si los jugadores les puede llegar este mensaje, pero nosotros necesitamos que se refleje esa autoridad y entender que estamos jugando la gloria eterna, estamos jugando Libertadores. Y si queremos estar ahí, queremos llegar a cuartos, queremos meternos en la copa como tal, nosotros necesitamos afrontar este problema como lo que es una copa. De acuerdo, Cisco, sabes que en este punto voy a discrepar un poco, ya que aunque yo no soy fiel seguidor del aurinegro y el carrusel, yo lo respeto muchísimo, creo que lo que hizo Eduardo Zaragoza con el equipo fue extraordinario. Luego ahora el flaco Pérez Greco toma el testigo. Pude ver este partido contra Flamengo, fíjate, y tengo una opinión un poco distinta. Yo creo que Táchira por poco se lleva el empate. De repente la envergadura del rival, impresionante, Flamengo. Claro, yo entiendo lo que me dices, que quizás en alguna pelota dividida, en alguna situación, de hecho el estadio no estaba repleto, cosa que me llamó muchísimo la atención, siendo San Cristóbal, como se le conoce, casi que la capital del fútbol de Venezuela, duélale a quien le duela, pero hay que decir las cosas como son, no estaba la popular llena, ni siquiera diría yo un 50%, me llamó poderosamente la atención, no sé si es un tema de logística, de dinero, de combustible, situación país, el costo de las entradas, pero cuando tú revisas esa plantilla de Flamengo y haces una comparativa allí con el Deportivo Táchira, le jugamos de tú a un equipo cuya plantilla tiene el poder y peso de una liga poderosa Europa. El Flamengo puede jugar en una liga top 5 de Europa y no me da frío decirlo, porque hay jugadores de alto calibre, empezando por su director técnico, Felipe Luis, y cuando analizas línea por línea, tiene jugadores extraordinarios. De hecho, justamente en los últimos minutos, creo que fue el 93, en la segunda parte, ya antes de finalizar, Táchira tuvo el empate, y desde que entró Cano, si no me equivoco, el equipo notó una diferencia, se veía con propuesta ofensiva de buscar el partido. Quizás si el flaco Pérez Greco se hubiera arriesgado de repente al 65, al 60, a los últimos 30 minutos de echar el resto, la historia fuera otra. Destaco tu comentario porque es una cuestión actitudinal de los jugadores al momento de la cita, sobre todo porque estaban jugando de locales y había que puntuar mínimamente. Ya queda eso atrás de, era un equipo grande de Brasil o Argentina, no, está jugando de local y la casa se respeta. Sin embargo, me quedo con ese sabor que el Táchira pudo dar más ante una versión de Flamengo que yo puedo catalogar que fue quizás neutralizado un poco por el estilo de juego del Táchira, José Vicente. Correcto. Yo también voy más o menos por esa misma línea tuya, Omar. Yo también, Jesús, soy hincha del Táchira a morir. También soy aurinegro y vi el partido. Y sí rescato algunas cosas que dice Jesús, que nos falta un poquito de malicia a la hora de dar esa falta, de levantar el codo, esa malicia como saber hacer la falta. Pero en línea general vi un equipo compacto, vi un equipo bien parado, salvando las distancias con Flamengo.
pero le vi una intención de juego. A mí me gustó mucho el partido que hizo Sayomo, que él cogía la pelota y se le veía la intención de jugar. Sí es verdad que Mauricio Cova no tuvo su mejor partido, de hecho fue sustituido y ahí a lo mejor pudo estar la clave del manejo del juego de Táchira, pero sí, yo cuando vi la alineación dije, vamos a formar con línea de 5 atrás, con Roberto Rosales, dije, nos vamos a meter atrás. Y mira, me sorprendió la actitud, me sorprendió que Rosales doblaba, pasaba la mitad de la cancha. De verdad que el equipo, más allá, no hay una derrota bonita, porque estamos tristes porque perdimos, pero me deja un buen sabor de boca y creo que en los próximos partidos, que es en Ecuador contra la Liga de Quito, esperemos que podamos rescatar un punto y por qué no la victoria. Y te quería acotar que yo siendo hincha de Táchira y Jesús también, y bueno, tú también comparte con el fútbol venezolano, yo vi el resultado del Caracas que ganó en Copa Sudamericana y me alegré. Yo siendo del Táchira, y sé que muchos me podrán caer encima y todo, pero hermano, yo estoy por el fútbol venezolano. Y si a un equipo venezolano le va bien en alguna Copa Internacional, nos va a ir bien a todos. Sí, justamente porque nuestro fútbol está primero, es la prioridad que el país pueda avanzar. Para nosotros es preponderante la labor que desarrolle cada club en copas internacionales. Jesús Isco, creo que tenías un derecho a réplica allí con el Deportivo Táchira y contigo cerramos el análisis en la Copa Libertadores. No, ningún derecho a repetir, no, mentira. Claro, sí, bueno, o sea, respetando las opiniones tanto de Omar como la de José. Para mí es un tema más de, o sea, yo por supuesto que entiendo que el Flamengo y todos esos equipos de Libertadores todos tienen una super plantilla. Eso se sabe. Muchos conocemos también la realidad del fútbol venezolano, que de repente no estamos en condiciones de que tú no vas a conseguirte en el Deportivo Táchira, que por decirte un ejemplo, que Rondón termine su carrera en el Táchira y lo metamos delantero, ¿sabes? Y que, por ejemplo, cuando esté cerrando Otero ahorita, que de repente están los 30 y pico, lo podamos traer por un cuadro venezolano y armemos un equipo que compita. Eso lamentablemente es un plus que hace falta y bueno, también se entiende mucho por la situación país, cosas que son totalmente ajenas. Pero bueno, respetando lo que dicen ustedes, yo sigo insistiendo que, o sea, para mí Flamengo pudo haber hecho más muy cómodamente y para mí sigo pensando que a pesar de que sí se intentó, de que casi metemos un gol al final y casi no empatamos, sigue haciendo falta esa chispa. Sin contar que, bueno, sí entiendo que de repente el tema plantilla, de repente, pero ahí es donde el futbolista tiene que demostrar de qué está hecho y aprovechar ese momento, pues está jugando Libertadores, está yendo el mundo entero. La Copa Libertadores no es algo que solamente lo ve un fanático suramericano. Entonces, bueno, sin más nada que acotar, simplemente aquí estamos para brindar opiniones, podemos discrepar, pero lo más importante es que en realidad nos entendamos entre todos y que se pueda hablar abiertamente. Excelente, muchachos. De fútbol se habla con libertad, tranquilidad. Hoy estamos chili, me trae la gorra, relajado. Hoy es un día especial porque vamos a contar con un invitado de lujo. En breves instantes, aquí en Cancha Vinotinto, vamos a recibir a una leyenda de nuestra selección, un jugador con un amplio trayecto, no solo en el fútbol, sino también en el exterior y que todavía está activo. Una leyenda activa, un histórico del fútbol venezolano nos acompañará para hablar de lo nuestro. Y el balompié criollo, como siempre, con mucha prioridad. Rápidamente, es momento de entrar en la zona 21. La zona 21 de la cancha Vinotinto, porque hoy tenemos el honor de recibir a un grande del fútbol venezolano, una persona que ha marcado pauta. Comenzó en el Caracas Fútbol Club, después estuvo en el Junior de Barranquilla, también estuvo en el fútbol chipriota, retornó a Venezuela en el Deportivo Táchira, una leyenda del fútbol venezolano con experiencia, imagínense ustedes, Mineros de Guayana, Estudiantes de Mérida, Metropolitanos, continúa en el fútbol chipriota y ahora está en el fútbol español. Lo estamos por recibir aquí en Cancha Vinotinto a un verdadero jugador que se ha fundado la camiseta nacional y de la saga central. Es desde la zona 21. Tenemos al rockero, como le dicen, Andrés Roga. Bienvenido a Cancha Vinotinto, Andrés. Creo que no te podemos escuchar. Vamos a verificar el audio. Creo que tiene silenciado el micro. Bueno, aquí tenemos al rockero. Ahora sí. Después de esta bienvenida, wow. Andrés Roga, aquí en Cancha Vinotinto, es un honor tenerte aquí con nosotros, hermano. Saludos. Se encuentra actualmente en las Islas Canarias, en Tenerife. Bienvenido.
Muchas gracias primero por la invitación, por poderme permitir estar acá con ustedes hablando de fútbol, que es lo que nos mueve. Y bueno, súper agradecido de la oportunidad. Muchas gracias por la introducción también, por el cariño. Y bueno, espero que hagamos algo súper divertido y bastante diferente, ¿no? Que es lo que me gusta a mí. Sí, sobre todo, Andrés, comenzamos con música. Vienes de llegar de un partido con el Club Deportivo Furia Arona, capitán. Actualmente te mantienes activo y vamos a hablar un poco de esto, que nos cuentes de tu actualidad, así como también de la zona 21. Yo lo catalogué como una zona de riesgo, donde pasan los atacantes y van a pagar peaje. Algo así, algo así. Estamos tratando de enseñar a los chamos eh, todo lo que tiene que ver con ser un jugador de fútbol. Acuérdate que no es lo mismo que te guste el fútbol a ser jugador de fútbol. Y eso tiene que marcarlo uno desde muy joven en los chamos. No es lo mismo tener que entrenarte, tener que cuidarte para poderte preparar para hacer una carrera tan difícil como esta, no solo futbolista, sino cualquier atleta, a que te guste jugar fútbol con tus amigos. Entonces, más que todo a eso ha enfocado la Academia de la Zona 21, ¿no? A empezar a enseñarles desde jóvenes lo que significa la disciplina, el sacrificio y lo difícil que es no solo llegar a jugar fútbol de élite, sino mantenerse en el tiempo. Y bueno, luego tenemos otras facetas dentro de lo que es la zona 21, hay entrenamientos funcionales que al final es lo que hacen todos los atletas de cualquier disciplina porque es lo que previene lesiones y bueno, es lo que ahora, pensando ya post fútbol, lo que me gusta hacer, ¿no? Y me mantengo de esa manera haciendo un trabajo de lo que me gusta o como se dice ahí el cliché de no es trabajo porque me gusta tanto que no es trabajo. Correcto. Aquí de eso, ¿verdad? Primero que nada, bienvenido. Se te hizo tu gran bienvenida de rockero, por supuesto, soy guitarrista, hablamos, dijeron que había una entrevista con el rockero y por supuesto hay que estar pendiente de eso. Primero que nada, bienvenido a conversar con nosotros. De verdad que me agrada mucho de lo que estás haciendo en este momento. Pero quería comenzar con una pregunta de repente que investigué y en realidad me llamó bastante la atención porque tú perteneciste a esa época de jugadores que marcaron esa historia del antes y el después del fútbol venezolano con aquella generación de Páez. No obstante, fuiste uno de los tantos que logró comenzar en ese inicio en lo que era tan difícil salir de Venezuela como futbolista. Y yo quería hacerte una pregunta con respecto a saber cómo fue ese paso por Junior de Barranquilla, que sé que fue corto, y cómo viviste esa experiencia siendo el primero venezolano en vestir esa camiseta. Sí, bueno, era una época muy difícil para nosotros los venezolanos salir al exterior. Yo ya había tenido un par de posibilidades antes, pero la verdad es que el Caracas me tenía tasado bastante alto y la verdad los equipos suramericanos y europeos no estaban dispuestos a pagar por nosotros esas cantidades. Uno se va enterando después con el tiempo de cuánto dinero pedían por mí, por Vizca, por no sé qué, no me acuerdo ahora, Ronald Vargas, varios jugadores que estaban en esa época por ahí, Alejandro Guerra. Y bueno, la verdad es un dinero que hoy en día es normal, pero en nuestra época eran unas cantidades bastante altas. Y bueno, por ahí se me frenaron un par de ocasiones de poderme ir a otros equipos. Y bueno, la verdad, cuando llega el Junior, para mí fue muy importante el dar el salto y darlo de un equipo a un equipo tan grande, ¿no? Porque por ahí a veces uno va a un equipo un poco de menos envergadura y tal vez el choque no es tan fuerte, pero el Junior es un equipo gigante de Sudamérica y la verdad para mí fue una experiencia increíble. En lo futbolístico fue increíble también porque jugué todos los partidos de los que estuve disponible. Fui bastante importante en esa etapa. Pero bueno, yo siempre, cuando la gente me pregunta por qué fue tan corto el paso, la verdad es porque nosotros preferíamos estar en la selección. Y acuérdate que en esa época te citaban a la selección a jugar en Maracaibo contra Suecia y tú querías ir, así no fuera fecha FIFA. Y eso era una continua lucha y guerra con los equipos a los cuales pertenecíamos. No solo yo,
4 o 5 más que estábamos en Colombia, jugadores que estaban por ahí en otros equipos de Sudamérica. Nosotros nos tocaba Estonia en Maracaibo y nos peleábamos a muerte para ir, ¿entiendes? Entonces por ahí eso fue mermando y rompiendo un poco la relación mía con la directiva del Junior, porque al final el comentario era que Roga se la pasa en Venezuela, Roga se la pasa en la selección, no está casi nunca acá. Pero era nuestra Copa América en casa, la lista era súper complicada de poder estar y yo la verdad no me perdí prácticamente ningún partido del que me citó Richard. Y recuerdo que la gota que derramó el vaso fue la gira por Suiza y Austria, en pleno torneo suramericano, en plena copa. O sea, ellos dijeron, pero ¿cómo te vas a ir a Europa un lunes después de jugar un partido? ¿Vas a volver el viernes? O sea, y ahí eso fue, ahí se terminó de quebrar la relación. Y bueno, y al no cumplirse en ese semestre que Junior participara en alguna Copa Internacional, yo también tenía una cláusula que el Caracas había puesto muy clara, que si el Caracas llegaba a una instancia de Copa Libertadores y el Junior no, yo tenía que regresar. Y bueno, ahí se me cortó esa bonita oportunidad, pero de verdad que yo todavía recibo comentarios de gente de Junior acordándose de mi juego ahí y la verdad es que creo que no solo yo, sino los 4 o 5 que estábamos ese año en Colombia, hicimos un papel bastante importante y fuimos abriendo por ahí algunas puertas a los más jóvenes. Sí, José, continuamos contigo. Correcto. Saludos, Andrés. Te habla José Duarte desde Madrid, hincha aurinegro. Por ende, conozco tu carrera cuando jugaste en Caracas, cuando jugaste en Táchira, seguidor tuyo desde siempre. Y te quería preguntar, ¿cómo fue ese paso por Caracas y por Táchira? En el sentido de ese morbo de saber que jugaste en los dos más grandes de Venezuela, esa rivalidad que hay entre Caracas y Táchira, desde el punto de vista de fanático como tal, algunos hinchas te recriminaron, algunos compañeros. ¿Cómo fue esa transición? Que sé que no saltaste de Caracas a Táchira porque hubo un puente ahí en otros equipos, pero sí jugaste en los dos más importantes de Venezuela. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, yo siempre lo cuento lo más transparente que puedo. O sea, a mí el Caracas realmente, cuando yo decido regresar a Venezuela, porque Farías me dice que si quería estar en la órbita de la selección, tenía que estar en un fútbol que fuera más visible en ese momento, y yo decido pues regresar. Tenía un par de ofertas de otros equipos suramericanos, pero que no eran tan importantes como por ejemplo un Táchira. Entonces a mí yo le pongo primero el escenario de Caracas y le digo, mira, yo quiero regresar porque tengo un año fuera de la selección, yo quiero volver a ser internacional, entonces, y quiero regresar. Entonces, bueno, el Caracas por ahí en ese momento tal vez no tenía en sus planes que yo regresara o no necesitaban un jugador como yo en ese momento, y simplemente ellos no tomaron ninguna postura. Y ahí yo comienzo con eso que tú estás diciendo ahora, ¿no? El morbo, pero yo jugué en Caracas, ¿cómo voy a irme a Táchira? Entonces dejé por un momento ahí la opción de Táchira, apareció el Anzoátegui, apareció Minero, y realmente, pues, si te soy súper sincero, a mí lo que me motivó más fue la gente, porque nadie quería que yo fuera a Táchira, me estaban ya por Twitter atacándome, no, Roga es rosada, no, y bueno, eso fue como el clic, y yo dije, no, voy a ir a Táchira. Además de que en lo deportivo era el equipo más importante que yo tenía una oferta. Luego, ese morbo y esas ganas de revertir la situación, ¿sabes? De darle a entender a la gente que al final uno se da la camiseta que está vistiendo y al final uno es un profesional y trata de sacar lo mejor de sí en el equipo al que le toque defender. Pero también es verdad que luego al ya estar allí, me sentí muy, muy identificado con el equipo porque creo que tú como hincha de Táchira lo sabes, ahí el que lo deja todo es recordado por siempre. Y bueno, yo todavía recibo diariamente muestras de cariño, etiquetas, fotos que me manda la gente. Me encuentro un fanático del Táchira en cualquier lugar del mundo, se toma una foto, habla conmigo, me recuerda momentos. Entonces, claro, haber sido jugador de Táchira te da, te expone un poco más en el ámbito nacional.
Y Caracas, por ejemplo, yo siempre lo cuento, cuando yo jugué en Caracas no era lo que es ahora, no tenía tanta fanaticada. Por ahí en el 2006, 2007, el Caracas comenzó a tener un poco más de fanaticada, pero ya yo estaba de ida, ya prácticamente ya yo me había ido. Recuérdate que yo jugué en el Brígido con 100 personas, 99, año 2000, año 2001, 100 personas en la tribuna contando nuestras familias. Y al final, pues eso no te podría ponerlo, o sea, si los ponemos a los dos en el mismo momento futbolístico, tal vez no sé, pero hoy en día pues me siento mucho más identificado con Táchira por ese momento, ¿no? Justamente, Andrés, hablando del Deportivo Táchira, me gustaría recapitular aquella estrella, gran torneo en el 2011 a la mano de Jorge Luis Pinto. Fuiste pieza clave en la zona defensiva, con mucha jerarquía en este sector, ídolo, como tú lo has dicho, eres el Deportivo Táchira, justamente por gestas históricas, hazañas, y quiero que me hables un poco de ese campeonato, una final bastante disputada contra Zamora, vencen 0-1 en la Carolina, luego quedan 0-0 en Pueblo Nuevo, tú me corregirás, pero luego Sí. de ese título, todo ese campeonato, me gustaría también que me hablaras de esa relación con Jorge Luis Pinto, que 3 años después lleva a Costa Rica a la Copa del Mundo, clasifica en el grupo de la muerte, y yo decía, hace 3 años estuve en el fútbol, impresionante, y quisiera saber de todo este análisis, cómo te potenció el profe, qué adquiriste de él, y sobre todo ese año 2011, que me lo puedas resumir, por favor. Sí, bueno, lo primero es que en lo que yo decido que voy a Táchira, creo que la segunda llamada es de Pinto. ¿Dónde está? Yo, pues, Okay. en Chipre. No, ¿cuándo llega? Y yo, profe, o sea, no, ponga todo en orden y véngase ya porque lo necesito aquí ya. Esa fue mi primera impresión y mi primer one-to-one con Pinto, ¿sabes? El tipo súper intenso, súper claro en lo que quería. Yo necesito que usted venga ya, necesito que me lidere la defensa. ¿Cuándo va a llegar? Yo, bueno, profe, no me ponga excusa, dígame ya cuándo va a volver. Y bueno, así fue mi relación con Pinto, desde el primer día hasta el último. Y aprendí muchísimas cosas de él que todavía las pongo en práctica. Eh, y bueno, me hizo sentir desde el primer día el jugador más importante de la plantilla, Okay. aunque no lo era, pero él te hace sentir eso, siempre y cuando tú le dejas a él todo lo que él te está requiriendo, ¿no? Tienes que entregarte 100%, ser profesional a 150%, cuidarte en todo sentido, estar preparado siempre y listo. Y bueno, él vio eso en mí y en 3 o 4 más que eran por ahí los que estaban llamados a manejar el camerino y a llevar el equipo hacia adelante. Eh, y fue una experiencia increíble en el sentido que él nos dio un salto de calidad que nosotros no estábamos a lo mejor tan acostumbrados en Venezuela, ¿no? A ese estar tan intenso y estar tan pendiente de todos los detalles. Ya yo lo había vivido un poco con Chita San Vicente, pero este está 3, 4 escalones por arriba en lo que es intensidad y en lo que es estar pendiente de todos los detalles. Y luego el campeonato se nos fue dando por lo que tú dijiste antes, por jerarquía, por saber estar, por saber interpretar los diferentes momentos del campeonato, saber dónde teníamos que pisar fuerte, en dónde por ahí podíamos ir un poco más relajados. Y la verdad es que fue un equipo de los mejores que yo he tenido la oportunidad de jugar, nombre por nombre, si te pones a ver, jugador por jugador, eran tipos muy, muy buenos en cada posición, eran tipos ganadores casi todos, que ya estaban acostumbrados a este tipo de equipos y a este tipo de presiones y a este tipo de campeonatos cortos. Me acuerdo que el torneo fue eh, totalmente manejado por nosotros desde el primer partido. Se nos complica un poco al final, porque hay casi un triple empate entre Caracas, Zamora y nosotros, pero después nosotros damos dos puntillazos finales y terminamos de ganar en Caracas. Y luego viene un momento complicado con Pinto, que es el clausura. Porque claro, el equipo, él intenta partirlo en dos para enfrentar Copa Libertadores y torneo local, y los dos equipos no estaban dando el rendimiento necesario. Y ahí comenzó
el verdadero Pinto, ¿sabes? Estar de verdad bastante encima de nosotros, intentando sacarnos el máximo. Y yo creo que fue al final eso lo que hizo que nosotros consiguiéramos la estrella, ¿no? Nosotros enfrentamos a un Zamora que era superior a nosotros en todo sentido. Y por el saber estar y por la jerarquía logramos ganar la estrella. Porque hicimos 180 minutos muy inteligentes. Fue simplemente marca hombre a hombre, si ustedes se acuerdan, a Jonathan Copete y a Vélez, el otro colombiano, y Pedro Fernández con el Chiquitez. O sea, eso fue nuestra estrategia, fue frenar a Chiqui con Pedro y pues yo hombre a hombre con Vélez y Moreno hombre a hombre con Copete, Wilker Ángel sobrando y no recibir goles. Y esa fue la estrategia de Pinto y el tipo consiguió que nosotros fuéramos a muerte con él y yo creo que eso fue lo que hizo que nosotros lográramos conseguir esa estrella, porque de verdad que Zamora era superior en todo sentido, en juego, en frescura, en juventud, pero bueno, a veces ahí la jerarquía y el saber estar juega más al favor de un equipo como Táchira con tanta tradición y con jugadores ya acostumbrados, como te dije antes, a este tipo de escenarios. La verdad que espectacular, la verdad que espectacular, es una excelente acotación. Bueno, Andrés, por motivos de tercer tiempo, como dicen por ahí, motivos extracurriculares, me voy a despedir con esta pregunta. ¿Cómo Andrés Rouga vive esa experiencia en los partidos de la selección en estos momentos estando fuera de la cancha? ¿Cómo es esa vivencia? Ya no estando como jugador activo, sino ya como hincha. Horrible. Horrible porque el otro día está escuchando a José Manuel Rey, a Tetero. Uno de jugador no se da cuenta, o sea, estás ahí metido y estás. Antes lo llamábamos presión, pero ahora te das cuenta que no es presión, es algo, es ansiedad, es ganas de estar, es ese cosquilleo que te da porque ya llegue el momento del partido y ya en el partido es tanta, o sea, la concentración y el foco en el juego en sí que pasa rápido y prácticamente no te das ni cuenta, ¿no? Después en el banco, cuando toca estar en el banco, pues lo vives con ansiedad de querer entrar, de querer participar, de querer, ¿sabes?, aportar. Después fuera de fanático, porque aparte lo ves todo fácil y no es así, a pesar de que nosotros sabemos que no es así porque estuvimos ahí, lo ves fácil y es como mete ese balón ahí, o Soteldo, ¿por qué no enganchaste? O no es fácil, no es fácil. Pero lo vives así, yo a veces no lo termino de ver, a veces me caliento porque, coño, no terminamos de conseguir el objetivo. Nosotros estuvimos tan cerquita, no sé, pero claro, después empiezan todas las cosas ya de fanático, no, coño, si nosotros nos hubieran dado los cupos eso, nos hubiéramos metido. Pero es que tampoco al final sabes. Tampoco al final sabes si con 7 cupos ibas a entrar. Nosotros siempre estamos ahí de quinto, de sexto, pero al final no sabes. Y bueno, la tuvimos tan cerquita que bueno, ahora ver tanta calidad y ver a los chamos todos en equipos importantes, coño, Soteldo en el Santos, Rincón es el que es el líder de ese equipo también, después ves al otro chamo, el Brujo Martínez en el Corinthians que la rompe, después Otero en Nacional es crack, o sea, tantos jugadores buenos y no podemos por ahí terminar de conseguir el objetivo. También te voy a decir la verdad, y no es excusa, yo se lo digo a todo el mundo aquí en España. Nuestra eliminatoria es súper peluda, muy complicada. No solo por los rivales, porque está Argentina, está Brasil, está Chile, está bien. Eso está bien, pero es que también métele 15 horas de Venezuela para Paraguay de vuelo. Durísimo. Para llegar a jugar un partido. Métele un partido en Chile en invierno y después vete a Maracaibo a jugar el segundo partido. Es súper difícil. Vete a La Paz a jugar o ahora es peor todavía. Entonces, coño, son cosas que si las terminas poniendo en la balanza, al final juegas una eliminatoria de contrastes tan brutales que a veces no te deja tener esa continuidad que por ahí lo tienen aquí en Europa. Porque, por ejemplo, juegas en Suiza, después te toca jugar en España, después vas y juegas en Italia. Al final está todo ahí muy pegadito, en la misma
más o menos en las mismas, Distancia. en el mismo clima, las mismas condiciones, ¿sabes? La eliminatoria es súper peluda. Y lo vivo horrible, loco, te lo juro. A veces ni lo veo, el partido, te soy sincero. A veces medio pongo Twitter así, no, perdí. Es como, es chimba, la verdad, la sensación es chimba. Porque no puedes ni ayudar y lo peor de todo es que todo el mundo te pregunta, si tú tuvieras no, pero ¿por qué? Yo qué sé, porque Salomón no la metió, yo qué sé, bueno, o sea, si no la metió, no la metió. ¿Sabes? Es como que, vamos. Es un tema complicado. Sí, porque al final eres como el que sabe, pero al final claro, no. pues ya estuviste ahí, entonces claro, la gente tiende pero no es tan a ser el abogado del diablo, claro. Sí, como que mira, pero no sé. No, pero qué fácil, no, es fácil de fuera. De dentro no es fácil. Claro. Bueno, muchachos, de verdad, muchas gracias, Andrés. Me despido por este momento. Te dejo en manos de Omar y de José. De verdad que les vaya excelente. Vale. Y bueno, aprovechen este tiempo con Roca, muchachos. Que vive el rock and roll. Nos vemos. Un abrazo, papi, que vive el rock and roll. Gracias. Rouga, te quería preguntar sobre esa, como hincha de Táchira que soy, sobre ese, te voy a hacer la pregunta cortico y al pie, como decimos en el fútbol, como usted dice en el fútbol. De ese toque técnico que le diste a Neymar en esa Libertadores, ¿tienes algo que contarnos de ese partido contra el Santos, que fue, además que fue en Pueblo Nuevo? Que yo todavía lo recuerdo y dice, buen toque técnico porque además, ok, creo que te sacaron amarilla, pero es una falta bien dada a un jugador de élite que en ese momento estaba en plena formación, pero ya sabíamos lo que iba a hacer Neymar. Lo que pasa es que él ya estaba vendido al Barça y los árbitros van diciendo, entonces, pégale a todos, pero a Alonso no le pegues porque te vas a la calle, te voy a echar. Si le pegas a Alonso, mira. Okay. Claro, entonces nosotros ya estábamos. Yo me acuerdo que a Pedro Fernández, a mí, bueno, no sé si a Walter Moreno, ya nos habían avisado, nos dijeron, no le peguen al 11 porque están todas las cámaras con él, porque es intocable, no le peguen. Y nosotros, bueno, si se porta bien, no le vamos a pegar, Entonces, nada, con Neymar, la verdad, el tipo, a mí me cae bien porque es un tipo que te hace la jugada al minuto 0, al minuto 10, al 15, al 30, la misma jugada. Y es un tipo que no te lo hace de burla. Parece que se está burlando, pero no se está burlando. Él juega de esa forma. Te reta. Sí, es retador. Es chulo, como dicen aquí en España, que tú que vives en Madrid es chulito porque sabe que juega bien, sabe que tiene habilidad. Bueno, al final somos suramericanos, los suramericanos somos así picantes. Entonces, claro, yo le digo, ellos nos meten, el partido va 2-1 y yo le digo, ya está bueno, ya no quiero más que pase por aquí porque te voy a reventar. Y entonces él se ríe y me dice como que no, que estoy tranquilo. Digo, no estás tranquilo, si la vuelves a pisar te reviento. Y le hacía así mejor, te reviento. Y nada, el árbitro me había escuchado, el uruguayo, y me dice, ojo, 20 y tal, ojo. Yo, no, ojo, no, que no la pise más porque lo levanto. Y nada, la volví a pisar un par de veces y dije, me van a echar, pero lo voy a levantar del piso. Y bueno, dicho y hecho, la pisó, lo esperé y lo reventé. Dicho y hecho. Después, claro, fui a como a darle la mano y vino el capitán, me agarró por aquí, me empujaron y después me dijeron que me iban a pegar afuera. De verdad, después se pudrió un poco, pero bueno, queda ahí, ¿no? Siempre queda ahí. Pero el tipo no se achicopaló nunca, ¿sabes? Fue para adelante como loco, tanto en Pueblo Nuevo como allá en Brasil. Y a mí es de los jugadores que me gusta. Me gusta ese tipo de jugadores porque tiene desparpajo, porque no se caga, siempre va para adelante. Y te la hace en Villa Belmiro, te la hace en Pueblo Nuevo, te la hace donde él pueda hacértela. Si te puede dejar en ridículo, te deja. Pero es su forma de jugar. Es su forma de jugar total. Y nada, se quedó como una anécdota. Ahorita los chamos que yo entreno, cuando googlean o meten en YouTube que ven la patada, la pasan por los grupos. Y yo me río, le digo, no, nada, un recuerdito, un recuerdito.
Y tengo, lo más gracioso de todo es que tengo una narración porque yo la patada la veo en Brasil cuando saca el juego. Okay. Típico en esos partidos lo pasan a la madrugada a la repetición. Y estoy viendo el partido y el narrador dice, el defensor Fraco le dio la patada, claro, porque Fraco es como que, o sea, que soy un tornillo, o sea, un caimán, que le metió esa patada a Neymar. Y yo le dije, no, patada no, sino que yo se lo advertí. Yo regularmente no pegaba patadas de mala leche, pero pegué 4 o 5 en mi carrera. La que le meto al de Corinthians también es peor. La que le meto a uno de Corinthians aquí, que ahí sí me echaron roja directa. Un planchazo. Esa sí fue, esa fue de calentura, pero esa fue de calentura con uno de mis compañeros, que no va a decir cuál, que yo le había Claro. dicho en el camerino, por favor, que nos hagan gol, pero que no nos hagan gol de pelota quieta, porque coño, los brasileños no son más fuertes que nosotros en pelota quieta. Que nos bailen, que nos driblen, pero que no nos hagan gol de córner. Y gol de córner. Y entonces yo estaba caliente con el jugador de Táchira, yo no voy a decir quién es, pero bueno, uno de esos 11 que estaban ahí, uno de los cualquiera de los otros 10 pudo haber sido, que no marcó como tenía que haber marcado, y a la siguiente jugada me echan de calentura por se te cruzan los cables y me sacaron roja. Pero eso tuvo peor que la de Neymar, creo yo, porque aparte el Danilo ese estaba todo, el árbitro chileno tenía una amarilla en la mano, me iba a sacar amarilla, pero cuando el tipo se hizo así, estaba todo, le metí los tacos aquí, no, te va roja porque no te salva nadie de esto. Eso que no había VAR. Gracias a Dios que en la época de nosotros no había VAR. Imagínate, eso es fútbol sudamericano No en su había VAR. máxima expresión, Andrés. Demasiado bueno eso que estás comentando. Sí, ese Pero cuadro. se murió Mira. ese fútbol, lamentablemente. Pero sabes lo que eran los corners en, no sé, en Paraguay, o los corners, un Táchira Estudiante, eso era piñas y golpes y Codazo pellizcos 2 y por de 1, todo. me imagino. Agarra tu promoción 2 por 1, 3 Sí, por 2, codazo. sí. Eso era una guerra de verdad. El fútbol antes, bueno, a mí me gusta que haya un poquito más de justicia porque capaz si la pelota, ¿sabes? La gente pegaba en el palo, gol y el árbitro decía que no. Ahora, coño, con la tecnología por lo menos no te quitan ese tipo de goles, ¿sabes? Pero le ha quitado un pelín la picardía y ese saborcito suramericano de que nos dábamos, no sé, eso me hace falta, la verdad. Y nos hace falta, sobre todo, Andrés, jugadores con jerarquía en la selección nacional. Vemos con nostalgia aquella época de Richard. Sobre todo, quisiera que nos compartas tus impresiones de la Copa América 2007. Está donde participaste. Ya dijiste que te costó mucho esfuerzo y sacrificio, sobre todo desde el punto de vista contractual, con otros clubes u ofertas que se habían presentado en el momento. Todo esto que representó una Copa América en casa y trascender a la segunda ronda por primera vez en la historia. Tú formaste parte de ese Por primera equipo vez. y actualmente todo el mundo habla de la selección, de los jugadores que están en ciertas latitudes o en Europa, pero yo quiero reconocer bastante esa época de comerse las verdes, de vivir el proceso realmente, y tú que estuviste allí como protagonista, bueno, que nos explique allí un poco de esa experiencia del 2007, por favor. Sí, ya nosotros, tú sabes que el cambio más radical que nosotros dimos fue entender de una vez por todas que podíamos jugarle de tú a tú a cualquiera, ¿sabes? Que teníamos buen fútbol, que teníamos buenos futbolistas y que ahora teníamos un entrenador que confiaba en eso, confiaba en el talento, ¿sabes? Richard es un tipo que al principio, luego fue cambiando, claro, ya los rivales nos habían estudiado, ya no era tan fácil como antes el juego nuestro, porque al final todo el mundo estudia y te apretan diferente y te contrarrestan. Pero al principio, si nos vamos a lo más puro, al principio, nosotros no veíamos videos, nosotros no estudiábamos rivales, nosotros salíamos a jugar. Porque el tipo nos decía, mira, jueguen. Y eso fue el cambio que yo le explico tanto a la gente. Para mí fue el primero por eso. Algunos dicen que fue Pastoriza, porque claro, metió un poco más de irreverencia, de huevos, como dicen los argentinos, pero el verdadero cambio en la cabeza, yo te lo digo porque yo lo tuve primero que la mayor, yo lo tuve en la sub-20, o sea, primero fue entrenador mío en la sub-20. Y ya la idea era jugar, la idea era tocar el balón. Me decía, Andrés, yo no quiero que la tires,
Yo quiero que juegues, sal jugando. Levanta la cabeza con la zurda pegada al pie y juega. Y no tires pelotazo. Y baja el balón. Y, o sea, el tipo te daba esa tranquilidad y esa confianza de jugar un fútbol diferente. Porque nosotros jugamos a defendernos 90 minutos. Pegaba ahí agarrados del palo, que no nos fueran a meter muchos goles. Esa era la mentalidad cuando llega la selección sub-17, por ejemplo. Que no nos metan 5, que vamos a ver si perdemos por poquito. Este tipo llegó y dijo, no, esto es al revés. Vamos a agarrar el balón y vamos a pasarle por encima si podemos. Que se jodan ellos, decía Rich. Que nos estudien ellos. Entonces, claro, por eso la Copa América era tan importante, porque yo había estado en la de Perú antes, pero de verdad que en la de Perú todavía el grupo no estaba listo para poder trascender. ¿Por qué? Porque todavía estábamos en búsqueda de esa por ahí estilo que él quería conseguir, porque todavía no había conseguido todos los jugadores que fueran capaces de poner eso en práctica, porque todavía había que hacer un cambio generacional, porque si te acuerdas, la selección de la eliminatoria del 2002, habían bastantes que ya eran veteranos. Una especie de fin de ciclo. Sí. Claro, caso Alvarado, caso Juan García, la gente que estaba grande, y había que hacer ese cambio generacional también para darle frescura. Ya venían los César González, ya venía los Alejandro Guerra, ya venía Giancarlo Maldonado, venían pisando fuerte, ¿entiendes? Entonces, ese cambio todavía en Perú, en 2004, no se pudo conseguir. Entonces, Venezuela era la Copa América ideal, además de que era en casa, y nosotros la teníamos muy clara. Sabíamos a lo que jugábamos, sabíamos que en casa íbamos a ser fuertes, además era Pueblo Nuevo y las Cinco Águilas ahí en Mérida, dos campos que nosotros conocíamos a la perfección, en donde habíamos hecho infinidad de partidos amistosos, donde ya el simple hecho de llegar ahí, nosotros nos sentíamos amados por todo el mundo y sabíamos que era nuestro momento. Por eso te digo que nosotros amábamos estar en la selección y nos peleábamos con cualquier directiva, cualquier presidente, cualquier equipo, pero nosotros nuestra prioridad era siempre la selección. Yo creo que eso es una de las cosas que por ahí hemos ido perdiendo. Lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Claro, si yo juego en Inglaterra, me quiero quedar jugando en Inglaterra. No te puedo decir, porque no lo viví de esa forma. Pero te puedo decir que nosotros, yo me acuerdo del Turbo peleándose con los equipos en Argentina porque tenía que ir para la selección. Me acuerdo de Sichero peleándose con los de Bulgaria porque él tenía que ir para la selección, que no es fecha FIFA, que sí es fecha FIFA. Nosotros, hermanos, nos vamos a la selección, después ustedes verán. Y yo me agarré con Miranovic, que era mi entrenador en ese momento, un serbio que estaba loco, que se murió, que para descanse, que me decía, papi, si no la rompes el domingo y eres el mejor de la cancha, el lunes no te dejo ir. Y yo tenía que jugar y ser el mejor, y el tipo me decía, vaya. Entonces, no, que juegan contra Estonia, y él me decía, pero Estonia, ¿qué mierda vas a hacer tú contra Estonia? Yo, profe, es la selección, yo me voy. Y por eso te digo, la Copa América de Venezuela fue nuestro momento, yo creo, estelar, por lo menos de esta generación, junto con el centenariazo y el partido que le ganamos a Ecuador en Quito. Creo que fueron los mejores momentos de esa selección. Y lástima que se cortó el proceso, porque nosotros íbamos muy bien encaminados en esa eliminatoria también de Sudáfrica 2001. Sí. Sí, José. Correcto. Nada, Andrés, mis palabras de gracias por sudar esa camiseta, como muchos la han sudado, por representar a nuestro equipo del Deportivo Táchira, pero sobre todo a la selección, y por ese amor que como tú muy bien ahorita lo comentas, hacia la selección, de que no te importaba, no es que no te importaba, pero le dabas mucha prioridad a la selección, sin importar lo que te decía el club, porque la selección es lo primero, y darte un mensaje de que si nosotros, con el favor de Dios, y creo que lo vamos a lograr, vamos al Mundial, ustedes son parte de eso, más allá de que no estén en la cancha, pero tú, como uno de los primeros venezolanos que trascendió en el fútbol internacional, le abriste la puerta a muchos venezolanos, y no, hasta el sol de hoy nos representas aquí en España,
en este caso fuera de la cancha, pero adquiriendo conocimientos también, tú creciendo como persona y nada, mi palabra es de agradecimiento por todo lo que nos entregaste al fútbol. No, gracias, José, de verdad. Para eso lo dimos todo, ¿no? Para eso, coño, yo siempre tengo ese dicho del pueblo tachirense, hay que dejarlo todo siempre, hermano, siempre, 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 y la gente te lo va a retribuir con cariño, que al final es lo que queda, ¿no? A mí lo que me llena es, por ejemplo, el otro día en un café aquí en Tenerife, un chamo que mesonero, de robo y tal, yo sí, yo era de la Avalancha, eso no tiene precio, hermano, no tiene precio la foto, el chamo saca una bandera del bolso, weón, de la Avalancha Sur, y, marico, de verdad, tú sí, Increíble. marico, increíble, loco. Entonces, esa vaina no tiene precio, la verdad, y bueno, es lo que me queda a mí de haber sido futbolista al final. Y lo que me da orgullo es eso, pues haberlo dejado todo, independientemente de que a veces lo haya hecho mejor o peor, pero la gente como tú, como Omar, y como muchos otros saben que nosotros dejábamos todo en la cancha siempre. Todo lo que teníamos lo entregamos. Por supuesto, Andrés. Tengo dos rapiditas antes de terminar. La conversa está buena, pero también sé que por temas logísticos y uso horario, más bien haces mucho sacrificio por estar aquí y lo agradezco. Cuéntame eso de Chipre. Cuéntame eso de Chipre porque yo hablé con el Turbo hace días y le decíamos que tenía una embajada allá, que era el embajador de Venezuela en Chipre, él, el Pollo, puedo mencionarte rapidito el Tetero, también estuvo, Vallenilla para esta época, Rafa Romo, Robertico Rosales, Micu Peor. ¿Qué pasa en Chile, en Chipre, con los jugadores venezolanos que se quedan allá y hay un tránsito constante? El turbo, bueno, el turbo, la verdad es que el turbo es el tránsito. ¿Qué pasa? Yo en esa época estábamos en la Copa América, me acuerdo. Estaba Fernando, que ya había jugado, Fernando Ornelas ya había jugado en Chipre en Correcto. años atrás. Y estaba el Turbo, que bueno, por una oferta que se le cayó, no me acuerdo si era de China. A él se le cae una oferta y cae en Chipre, ¿no? Okay. Yo creo que nosotros no sabíamos ni que era Chipre, yo no tengo ni idea. Lo busqué en Google, no sabía. Sí. Estamos en la Copa América, imagínate que en esa época todavía era fax, o sea, era por fax. Wow, todo. ok. A mí me llega un fax de un equipo noruego y me llega un fax de un equipo uruguayo. Yo tengo los fax, las propuestas económicas y tal. Yo no hablaba inglés todavía bien en esa época. Yo lo de Uruguay lo había desechado porque era muy poquito dinero y porque no era un equipo, no lo voy a nombrar, pero no era un equipo de los importantes. Y la oferta de Noruega, cuando yo la traduzco, o sea, cuando yo con la traducción completa de la propuesta, era una prueba. O sea, no era Algo formal. contrato cero. Tenía que hacer una prueba. O sea, ahí decía que yo iba a ir a probarme y que si todo estaba bien con los exámenes médicos y con mi prueba en el campo, yo iba a firmar ese contrato, que la verdad está bueno. ¿Qué pasa? Coño, ya era jugador de selección, ya había jugado 8 Copas Libertadores, 2 Copas Suramericanas, 2 Copas América. Me voy a ir a probar a Noruega. Digo, no, coño, no. Prefiero quedarme en el Caracas a jugar otra vez Copa Libertadores. Económicamente Venezuela pagaba bien. Yo digo, no, yo no voy a ir para Noruega. Además, ese frío allá y esto todavía a ver si me devuelven al mes, ¿no? Sí. Entonces, la verdad, yo desecho, no la desecho, la dejo ahí de ladito y digo, bueno, yo me voy a jugar la Copa América a ver qué pasa, a lo mejor me sale algo mejor, porque eso fue previo a la Copa América, fue cuando estábamos haciendo los entrenamientos previos. Y el Turbo estaba ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que hacemos un partido amistoso, no sé si Costa Rica, hacemos un partido amistoso y el Turbo me dice, marico, un representante de allá me está preguntando por ti. Y digo, ¿en serio? Sí, coño, vamos a ver qué pasa. Y después dice, no solo por ti, también quieren a los Jiménez, quieren a Rey y quieren a Vallenilla Pacheco. El combo, lléguense. Sí. Entonces, claro, ahí después entre una cosa y otra, antes llegó la oferta formal, no sé qué. Entonces, coño, Vallenilla, a ti también, sí, a mí también ya está la oferta y tal.
Y al final dijimos, coño, nos vamos a ir 4 o 5 de la selección que nos hemos criado juntos, vámonos para allá con una oferta cerrada, pero no teníamos ni idea que era Chipre. Nada, cuando llegas ahí te enamoras porque, primero, como los tipos vienen al fútbol, que la gente no tiene ni idea. Pero bueno, cuando tengan la oportunidad, ya hablando con el Turo, pregúntale a Jason Chacón, que ahora está el hijo allá, a Ok. Romo, a Arocha, tantos que han jugado ahí. Los tipos son enfermos del fútbol y la pasión que vives ahí la hay en pocos lugares, la verdad. Aparte, como es chiquitito, se conocen todos y el ambiente del fútbol es brutal. Los campos son increíbles y el fútbol chipriota, es que yo se lo digo a todo el mundo, es que en el fútbol chipriota no juegan chipriotas, o sea, todos son extranjeros. Es prácticamente, yo me acuerdo que el primer equipo que yo fui, el único chipriota era el portero suplente. Todos los Ok. demás eran europeos, nigerianos, brasileros. Al final juegas a un nivel alto porque los jugadores no son chiprios. ¿Qué Ok. pasa? Nadie va a ir a Chipre si las ofertas económicas no son buenas, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que hace que jugadores buenos vayan ahí. Y al final creamos como una comunidad y nos terminamos quedando un montón de tiempo ahí. La verdad es que el país está increíble. Y el Turbo, bueno, el Turbo se creó su embajada ahí, tiene su casa, tiene sus empleados ahí, no, mentira. Está ahí ya casi residenciado y ahora, coño, ahora yo te voy a decir algo, a lo mejor no sé si ya se lo dieron, pero yo voy a decir la prisa, ese loco va a ser tremendo entrenador. Ya ganó O este ya fin de está haciendo las semana. cosas bien. Sí, 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 ya, yo sé que claro. va invicto, ese es mi compadre, yo, es Sí, mi sí, sí, él nos compadre. dijo. Claro. Él es el padrino de mi hija grande. El loco va a ser buen entrenador, bueno de verdad. Va a dar de qué hablar, van a ver, y va a agarrar equipos importantes, vas a ver, porque tiene mucha capacidad. Y bueno, allá está. Seguirá abriendo puertas y llevando gente. El último que fue, bueno, Chacón, que está ahí, Ronaldo, ¿no? Eh, Ronaldo Chacón. es un fútbol que yo creo que es muy bueno como plataforma para irte a otro lado. Nosotros lo buscamos de esa forma. A mí no me salió bien. O sea, a mí me gustó mi etapa ahí, pero a mí no me salió bien porque yo siempre fui ahí buscando dar el salto a un equipo de primer nivel europeo y bueno, Ok. no me salió. Pero ese era el objetivo, ¿no? Yo tuve un par de ofertas de unos equipos portugueses y de un equipo griego importante, pero bueno, al final no se dio. Pero bueno, son esos, ¿sabes? Esas oportunidades que a veces se dan y a veces no se dan. Pero yo siempre digo que es un buen lugar para ir a el salto previo a un equipo de nivel. Y yo creo que Rolandito lo va a conseguir porque está haciendo muy buenas cosas. Así que es un fútbol muy increíble para eso, para dar un salto, por ejemplo, a una liga como la de Inglaterra, la de Francia. Es mucho más fácil si estás ahí ya en lo que es el ámbito europeo. Sí, Andrés, y justamente por ese trabajo que ustedes hicieron allá, abrieron esa puerta. Actualmente hay vinotintos en todo el planeta, no importa la latitud, ahí está el nombre de Venezuela en la cancha o fuera de la misma. Y para cerrar, quisiera que mandaras un mensaje, sobre todo de tu persona como ejemplo, que aún sigues jugando, como te lo dije en la bienvenida, el Club Deportivo Furia Arona. Sigues activo, sigues con esa pasión, con esa tenacidad, determinación, siempre con la misma característica. No, Neymar, aquí no es. Aquí me impongo yo. Voy al Táchira con jerarquía, la Libertadores, la Copa que sea, la selección. Allí me voy a imponer yo. Y para cerrar con ese mensaje a todos aquellos jóvenes que te están viendo, aquella comunidad también, ¿por qué no venezolana en las Islas Canarias? Aquellos apasionados del fútbol, del vinotinto, en la voz de Andrés Rouga, para luchar por esos sueños, por la meta y sobre todo mantenernos activos y nunca bajar los brazos. Sí, tú lo dijiste, yo siempre he dicho lo mismo. Al final es perseguir tu sueño. Si tú de verdad quieres hacer eso, ser jugador de fútbol, tienes que pelearlo hasta el final. No te voy a mentir, es difícil, disciplina, perseverancia, constancia. Eh, Nadie te va a regalar nada en el fútbol, en nada en la vida, pero en el fútbol créeme que nadie te regala nada. Fácil llega y fácil se va. Este dicho no es mío, es de Chita San Vicente, no es fácil llegar, es fácil mantenerse y es 100% real. Entonces, disciplina, constancia,
y no dejar de pelearla nunca. Si tú tienes un objetivo, persíguelo y consíguelo. Otra cosa que le digo a los chamos que he tenido muchos últimamente en casa, no se crean que nada más Real Madrid, Barcelona, Milan, no, hay muchos equipos de fútbol en los cuales puedes hacer vida profesional y tener una buena carrera. Entonces, si no llegaste al Real Madrid, pues a lo mejor juegas en Rumanía o a lo mejor eres el delantero estrella de un equipo ruso, no importa. Al final conseguiste el objetivo, entonces pelear hasta el final. Y otra cosa súper importante que siempre digo a los chamos, no le hagan caso a nadie. Si ustedes tienen una cosa en la mente, vayan a por ella. No le hagan caso a los que le dicen que no se puede. El que te dice que no se puede es porque nunca lo ha intentado y porque nunca ha conseguido nada en la vida. Todo se puede. Hay que saber estar en todo. Hay que saber estar. Yo, por ejemplo, sé que yo no podía jugar en el Madrid, pero conseguí otras cosas. Entonces hay que saber estar y hay que pelearla dentro de las condiciones de uno y de las posibilidades de uno hasta el final. Ese es mi mensaje siempre a los chamos. Genial, Andrés. En nombre del equipo de Cancha Vinotinto, te agradecemos por estos minutos que nos has regalado para recontar anécdotas, compartir experiencias y sobre todo para mantener vivo lo nuestro, el fútbol nacional, el balompié criollo, que es la primera. Un abrazo de gol a la distancia, esperando poder repetir una nueva oportunidad contigo. Cuando quieran, estamos a la orden, el día que quieran, lo que necesiten. Y nada, me contactan igual como lo hicieron ahora. Ya por ahí Omar tiene mi teléfono, así que nada, estamos a la orden, a lo que sea. Y si pasan por aquí por Tenerife, me dan un toque. Gracias. Perfecto, Andrés. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Abrazo. Gracias. Y amigos, hemos tenido aquí a Andrés Rouga, leyenda del fútbol venezolano. Sin palabras. De verdad que este gremio nos ha demostrado que además de lo que hicieron en cancha, fuera, son mejores personas, José. Sin duda. Mira, nosotros comenzamos este proyecto comenzamos humildemente con el profesor Richard Páez y hemos mantenido el nivel con Héctor González, ahora con Andrés Rouga, que un central lateral venezolano que tuvo la experiencia en Europa, que tuvo la experiencia en el fútbol colombiano, pero como tú dices, más allá de buen jugador, tremendas personas. De verdad que yo como siempre te lo digo, yo soy admirador de ellos como futbolista, pero ahorita que lo estoy conociendo y tengo un poco de acercamiento como persona, los admiro más y los respeto más y nada, que sigan su carrera como técnicos, como asistentes, como preparadores, lo que sea, pero siempre en el mundo futbolístico y me parece muy, muy cercano, personas muy cercanas, que te comparten su experiencia. Mira, de verdad que súper satisfecho y nada, súper feliz. Muy enriquecido. Andrés Rouga, grandísimo jugador, ya analizamos su periplo, Caracas, Táchira, varios clubes en Venezuela. Allí también tiene un poco de cercanía con la Embajada de Venezuela en Chipre, muchas anécdotas de la selección, la época de Richard Páez, en fin, ahorita en España, en las Canarias, Tenerife, nos ha dado testimonio de lo que ha sido su carrera con un gran mensaje de superación. Terminamos por aquí esta tercera edición de Cancha Vinotinto. Nos despedimos en nombre de todo el equipo. Allá en Michigan, Rafa Martín, en Chile, Santiago, César Gorrín, sigue en constante comunicación con nosotros. Jesús Cisco jugando su tercer tiempo actualmente, esa prórroga en Madeira. José Duarte en Madrid y este humilde servidor, Omar Cabrera desde Quebec, Canadá en el Polo Norte. Nos despedimos. Así termina la tercera edición de Cancha Vinotinto y se viene la parte ofensiva. Comenzamos con el DT más importante del fútbol venezolano. Continuamos con un volante ofensivo como el Turbo. Ahora en la defensa Andrés Rouga. Nos falta el delantero, se lo vamos a traer pronto. Hasta la próxima y muchas gracias. Bye bye. Y así finaliza Cancha Vinotinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @Cancha Vinotinto, porque nuestro fútbol está primero.